curso de Historia Universal. Es un tema que, según las estadísticas, suele siempre venir en los exámenes de admisión. Es uno de los grandes acontecimientos de la historia universal, me refiero a la Revolución Francesa. Hoy te voy a explicar todo lo relacionado a la Revolución Francesa. Creo que 2 horas es el tiempo necesario como para explicarte por qué estalló la Revolución Francesa, quiénes fueron los protagonistas de la Revolución Francesa, qué ideas, qué pensamiento influenciaron a los revolucionarios que llevaron a cabo esa revolución en Francia, cuáles fueron las etapas de la Revolución Francesa, cuáles fueron los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante el proceso revolucionario. Acuérdate que la revolución duró más de una década, ¿ya? Más de 10 años, por si acaso. Y al final te voy a explicar la importancia de esta revolución. ¿Qué consecuencias va a traer esta revolución, no solo para Francia, sino para toda Europa y el mundo entero, sobre todo la parte occidental del planeta, ¿no? Tanto para América como para Europa. Ustedes saben que esta revolución tuvo una repercusión mundial, ¿ya? Tuvo consecuencias que afectó no solo a Europa, sino también a América, por si acaso. ¿Alguno de ustedes recuerda quiénes, quiénes fueron los reyes de Francia que fueron guillotinados, víctimas de esta revolución? ¿Alguno de ustedes recuerda? Vamos, María Antonieta. sí, es cierto, María Antonieta. María Antonieta, correcto. Parece que Ángel quiere decir algo porque tiene el micrófono encendido. Diana acaba de colocar María Antonieta y Luis XIV. No fue Luis XIV, fue un Luis, pero no era 14. Era Luis XVI. Me parece, Diana, que te has equivocado. Exacto, Mateo, Luis XVI. ¿A qué familia, dinastía pertenecía? A ver, este, Ángel, me parece que estás con el micrófono encendido. Si quieres, participar, podrías hacerlo, pero me parece que te has olvidado de apagar el micrófono. Bueno, jóvenes, por si acaso, Disculpe, profe. no, no te preocupes, solo te hacía recordar. Lo que pasa es que sé que hay algunos alumnos que quieren participar, pero luego se desaniman, pero se olvidan de apagar el micrófono. Cuando quieran participar, enciendan el micrófono y una vez que terminen su participación, apaguen. ¿Por qué? Porque se queda el sonido, como un zumbido ahí, ¿no? Y parece que eso incomoda, ¿no? A todos los que estamos tratando de escuchar la clase. Bueno, en este caso yo les decía que la Revolución Francesa fue un acontecimiento que tuvo una repercusión mundial. Es decir, esa revolución, si bien es cierto, se llevó a cabo en Francia, pero no solo afectó a Francia, afectó a toda Europa. Ya luego te voy a explicar cómo afectó a Europa, ¿eh? Pero también tuvo repercusión en América. Sí, la revolución tuvo repercusión en América. Es decir, trajo consecuencias a América, tanto positivas como negativas, por si acaso. Y eso luego lo voy a explicar también, ¿ya? Para que tengan ustedes la información necesaria. Así es que nos vamos a centrar en 3 puntos, ¿ya? Para no abrumarte de tanta información y datos, ¿ya? Me gusta tratar de explicar las cosas, pero así de manera ordenada, para que el alumno sepa qué es lo que va a aprender hoy acerca de la Revolución Francesa. Te voy a explicar primero por qué estalló esa revolución, por qué se llevó a cabo, cuáles fueron las causas de la revolución. Cuando te hablan de las causas de la revolución, en pocas palabras te quieren decir que te van a explicar el por qué estalló esa revolución, cuál fue el origen, ¿me entienden? Luego, el segundo punto es el desarrollo de la revolución. ¿Por qué la revolución duró tantos años? ¿Y qué cosas ocurrieron durante ese proceso revolucionario? Por ejemplo, uno de los acontecimientos que ocurrió durante el proceso revolucionario fue la muerte de los reyes.
¿Me entiendes? Luis XVI y María Antonieta. Eso es lo que te voy a explicar, el desarrollo de la revolución. ¿Qué cosas van a ocurrir durante el proceso revolucionario? Por ejemplo, guillotinaron al rey Luis XVI y María Antonieta. Y también te tengo que explicar el por qué. ¿Por qué lo asesinaron? No vayas a creer que la revolución ya tenía como objetivo principal guillotinar al rey. Eso no es cierto. La revolución no estalló con la finalidad de guillotinar al rey. Inicialmente, el objetivo de los revolucionarios no era guillotinar al rey Luis XVI, no era acabar con la vida de los reyes. La decisión que esta decisión radical que van a tomar los revolucionarios de llevar a la guillotina a sus reyes, se dio durante el proceso. ¿Me entienden? Entonces, el segundo punto de esta clase va a ser el desarrollo de la revolución. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes que van a ocurrir durante el proceso revolucionario? Y el tercer objetivo de esta clase va a ser explicarte las consecuencias. Cuando hablo de consecuencias, me refiero a qué cambios va a traer esta revolución para Francia, para Europa y para América. ¿Me entienden? ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Qué repercusiones trajo la Revolución Francesa para Europa y para América? De eso trata, ¿no? Las consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo la revolución para el mundo occidental? Entonces, vamos a resumir los objetivos. Te voy a explicar por qué estalló la revolución, cómo fue el desarrollo revolucionario y finalmente te explicaré qué cambios va a traer esta revolución para Europa y para América. ¿Ya? Listo. A ver acá, bueno, Lucero acaba de colocar, dice, Casa de Borbón y Habsburgo. Bueno, la esposa del rey, Luis XVI, sí era de la familia Habsburgo, porque la esposa del rey Luis XVI, llamada María Antonieta, no era de la familia Borbón, no había nacido en Francia, era una reina de Francia, pero de origen extranjero. Se convirtió en reina de Francia por su matrimonio con el rey Luis XVI. Claro, Jessica era de Austria y los reyes de Austria pertenecían a la familia Habsburgo, ¿no? Ya luego vas a entender por qué Austria quiso acabar con la revolución y quiso invadir Francia, porque habían asesinado, habían guillotinado a una de sus integrantes, ¿no? De la familia Habsburgo. Bueno, a ver aquí. Te voy a mostrar esta línea de tiempo. Uy, no sé qué pasó. Aquí está, parece que está un poco lenta a mí. Ya. Mira, ¿se ve la línea de tiempo? Sí, ¿no? Mira, en esta línea de tiempo eh, figuran los años del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, ¿ya? Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. La Revolución Francesa se llevó a cabo a finales del siglo XVIII. Es decir, aquí en el Perú, cuando se llevó a cabo la Revolución Francesa, aquí en el Perú se estaba aplicando las reformas borbónicas. Es un tema en Historia del Perú, ¿no? Creo, no sé si en Historia del Perú ya han llegado hasta ese tema, reformas borbónicas. O sea, era la época del virreinato peruano. El Perú era un virreinato. Dependía de una u otra manera de la corona española. Y la corona española, a finales del siglo XVIII, cuando se estaba llevando a cabo la Revolución Francesa, aquí en el Perú, el rey de España estaba aplicando las reformas borbónicas. Si no me equivoco, el rey de España era Carlos III, y él es el que implementó una serie de reformas
para sus colonias, para sus virreinatos, tanto el Perú como México, ¿no? Bueno, ese es como para más o menos sepas qué estaba ocurriendo en el Perú cuando estalló la Revolución Francesa, ¿ya? El Perú todavía no era un país independiente, ¿no? Emancipado. Era un virreinato que formaba parte del Imperio Español. Bueno, te explico entonces. Mira, la Revolución Francesa se llevó a cabo a finales del siglo XVIII, es decir, en el año 1789. Acuérdate que el siglo XVIII empezó en el año 1700, ¿ya? Y termina en el año 1799, entrando ya al siglo XIX. El siglo XIX arranca con el año 1800. Tú sabes que los siglos duran 100 años. Entonces, el siglo XVIII tiene que ver con los años 1700. Si estamos hablando del año 1789, estamos hablando del siglo XVIII. Claro, ya a finales del siglo XVIII, ¿no? Ya estaba por terminar el siglo XVIII, ¡pum! Y estalla la revolución. ¿Cuánto tiempo duró la revolución? Duró, mira, hasta esta época, mira, hasta el año 1815, ¿ya? 1815, es decir, duró hasta los primeros años del siglo XIX. Claro, la pregunta es, pero 1815 no es la era napoleónica. Sí, es la era napoleónica, pero Napoleón formó parte de la Revolución Francesa. ¿Me entienden? La era napoleónica forma parte de la Revolución Francesa. Ya luego te voy a explicar por qué. Mejor te lo digo ahora. Porque Napoleón era un defensor de la revolución, era un defensor de su país. Napoleón Bonaparte recibió la misión de defender a su país, a Francia. ¿Y por qué y quiénes querían atacar, invadir Francia? ¿Quiénes crees tú que querían invadir Francia? ¿Y qué es lo que... A ver, ¿se acuerdan? ¿Quiénes querían invadir Francia? Jessica dice los reyes de Austria. Sí, Jessica, es cierto. Pero no solo los reyes de Austria, el de Rusia, el de Austria, el de Prusia, el de Inglaterra, el de España, ¿me entienden? Dice, y todos los vecinos al ver su debilidad. No, al contrario. A ver, todos sus vecinos sí, lo querían invadir. Portugal también, ¿ya? Correcto, Diana. Es decir, casi toda Europa, casi todos los reyes de Europa se unieron para invadir Francia. Ahora, y no por su debilidad, por si acaso, Lucero. ¿A ti te parece que la Francia de Napoleón era una Francia débil? Al contrario, la Francia de Napoleón era una Francia poderosa, casi invencible. Entonces, no creo, Lucero, que haya sido por la debilidad de Francia. Al contrario. A ver, Miguel Adriano acaba de decir, sentían amenaza su posición como reino. Claro, sí, de cierta manera se sentían amenazados por Francia. Pero yo te voy a decir exactamente por qué querían invadir Francia. Y no era por su debilidad, como acaba de colocar Lucero. Y me parece bien que lo hayas dicho, Lucero, para corregir. ¿Me entienden? Ustedes cuando hacen preguntas o cuando responden, a mí me parece excelente para yo tener la oportunidad de que de corregirlos. Y en algunas ocasiones ustedes aciertan y me parece bien, pero no necesariamente yo pregunto para que ustedes respondan con acierto, porque quiero saber si están equivocados o no para corregirlos. Mira, les voy a decir, toda Europa, ¿no? Formó una alianza contra la Francia revolucionaria y luego contra la Francia napoleónica, no porque era una Francia débil, sino porque tenían temor de que la revolución que había empezado en Francia se pueda propagar por toda Europa. Así es que el temor de toda Europa era que la revolución que había empezado en Francia
se pudiera extender a toda Europa. ¿Me entienden? Ese era el temor de toda Europa. ¿Qué cosa habían hecho en Francia durante la Revolución? Habían guillotinado a sus propios reyes. Entonces, ¿cuál era el temor de los otros reyes de Europa? Que también sean guillotinados. Por lo tanto, su reacción era natural, ¿no? Oye, si veo que ya, yo siendo rey de Inglaterra o siendo rey de Rusia o de Austria, y me entero que en Francia ha estallado una revolución en la que han acabado con la vida de sus propios reyes. Entonces, ¿cuál es mi temor como rey de Austria? Mi temor es que esa revolución triunfe y no solo triunfe, sino que esa revolución se propague, se extienda por toda Europa y estén guillotinando a los reyes de Europa. Entonces, ¿qué hago como rey? Me junto con otros reyes, formamos una coalición, invadimos Francia, acabamos con esa revolución, ¿ya? Y restauramos pues a los monarcas absolutistas, ¿no? O el antiguo orden, ¿me entienden? Por eso atacaron a Francia. Pero eso te lo iba a explicar en el proceso revolucionario, por si acaso, ¿ya? Bueno, entonces al menos ya te enteraste cuál fue una de las consecuencias de la revolución, la guerra. Una de las consecuencias fue la guerra. ¿Y por qué atacaron a Francia? Porque tenían temor de que esa revolución se propague por toda Europa. Pero no pudieron invadir Francia. ¿Por qué? Porque los franceses tenían a Napoleón. ¿Y qué hizo Napoleón? No solo defendió a Francia, no solo defendió la revolución, sino que Napoleón decide atacar a toda Europa. Para Napoleón la mejor defensa es el ataque, era el ataque. Y por eso Napoleón termina invadiendo Italia, Austria, Prusia, España, Portugal, Bélgica, Polonia, llegó hasta Rusia. ¿Quién me responde? ¿Cuál fue al único país enemigo de Francia que Napoleón no pudo invadir, no pudo poner un pie en ese país? Correcto, Diana, Inglaterra. Napoleón invadió a todos los países enemigos de Francia, pero menos Inglaterra. Inglaterra era la principal enemiga de Francia, de la Francia revolucionaria, de la Francia napoleónica, pero Napoleón no pudo con Inglaterra. Finalmente Inglaterra termina venciendo a Napoleón, pero después de muchos años de guerra. Bueno, entonces jóvenes, te voy a hablar de la Revolución Francesa y luego cómo se extiende a la era napoleónica. ¿Ya? Listo, ¿les parece ya si les explico de una vez ya? Porque ya van a ser las 8:30, mira. Son 8:28. Aquí dice, a ver, estoy leyendo un poco, Diana dice Inglaterra. Ronald dice, Napoleón es considerado uno de los mejores estrategas, claro, estrategas de la historia, por eso creo que estalló la revolución. No, es cierto, Ronald, en parte lo que tú dices, que Napoleón es considerado hasta ahora uno de los mejores estrategas de la historia universal, pero no fue por él que estalla la revolución. Él no es el causante de la revolución. Él es una consecuencia, ¿ya? Él continúa con la revolución. Él no empezó la revolución. Él es él es el que va a continuar con la revolución, ¿ya? Por si acaso, Ronald. Bueno, claro, Jessica dice lo que la vieran como ejemplo. Exacto, eso es lo que traté de explicar, ¿no, Jessica? Que el resto de los pueblos de Europa vieran el ejemplo de la Revolución Francesa y la revolución se extienda pues a España, ¿no? A Rusia, a Austria, y por eso los reyes de esos países formaron una coalición y trataron de invadir Francia, ¿no? Bueno, ahora, mira, la revolución ya te dije, ¿no? Que duró muchos años y que la va a continuar Napoleón. Y si las guerras estallan en Europa es porque las monarquías europeas tenían temor
de que esa revolución violenta, sangrienta que se inició en Francia, se pudiera extender por toda Europa, ¿ya? Y por eso le declararon la guerra a la Francia revolucionaria. Y luego Francia quedaría en manos de Napoleón. Y Napoleón va a continuar con la guerra, pero Napoleón no solo defendió a Francia, sino que invadió casi toda Europa. Es decir, la Revolución Francesa sí se extendió a toda Europa. Cuando te pregunten cómo se extendió por toda Europa, cómo se propagó, gracias a Napoleón. Porque Napoleón, que es un defensor de Francia y de la Revolución, invadió toda Europa, o casi toda Europa. Llegó hasta Rusia. ¿Ves? Bueno, pero no lograron guillotinar a los reyes, a todos los reyes, pero sí destituyeron a varios reyes. Por ejemplo, ¿ya? ¿Te acuerdas Napoleón cuando entra a España a qué rey destituyó? ¿Y a qué rey colocó en el trono español? Vamos, ¿quién se Si no me anima? equivoco, era un rey titila que se llamaba algo que ver con una botella, ¿o no? Ya, a él le puso como rey, a él puso como rey de España. Claro. Era su hermano llamado José Bonaparte, le decían Pepe Botella. Ya, tú me estás respondiendo que a él colocó en el trono de España, pero ¿a quién sacó del trono para colocar a su hermano? Miguel Adriano dice Fernando. Sí, es cierto, Fernando VII, a un rey Borbón. Ya, pero Fernando VII no era Pepe Botella, Diana. Fernando VII fue al rey Borbón que Napoleón sacó del trono español, ya, lo destituye prácticamente, y en su reemplazo de Fernando VII, Napoleón coloca a su hermano. Su hermano era José Bonaparte, por eso le decían Pepe. A los José le decían Pepe, Pepe Botella. Bueno, no sé por qué le decían Pepe Botella, porque alcohólico no era, por si acaso, ¿ya? Bueno, entonces, creo que ya te di un panorama, ¿no? De eh, por qué duró tanto la revolución, qué cosa fue la era napoleónica. Ahora te voy a explicar paso a paso, ¿ya? Voy a empezar con el punto esto de por qué estalló la Revolución Francesa, ¿ya? A ver, uy, ¿qué pasó? Mi diapositiva está un poco larga. Creo que ya voy a tener que cambiar de máquina. Esta máquina está ya un poquito ya maltratada ya. Pero en fin, voy a tener que presentar nuevamente mi diapositiva. Esta maquinita me va acompañando ya 4 años, ya está pidiendo cambio ya. Y ya también voy a tener que dejar las diapositivas y cambiarlas por Canva. Me parece que es un aplicativo mejor todavía que las PPTs. Creo que hay que modernizarse. A ver, te voy a mostrar nuevamente mi diapositiva, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí creo que ya está. Ya, esta línea de tiempo ya la mostré. Ahora voy a mostrar la diapositiva sobre la Revolución Francesa. Miren, esta primera diapositiva, ¿ya? Lucero dice, sí, profe, el Canva es más rápido y no necesita. Sí, Lucero, ayer justo estaba revisando el Canva y estaba tratando de hacer mis diapositivas en Canva, ¿ya? Sino que la verdad me ganó el tiempo y ya no pude. Yo creo que para la próxima semana ya estaré presentando ya el Canva, ya. Y también estaré cambiando de máquina, ya, porque sí, ya uno se tiene que ya modernizar, ya. Bueno, a ver, parece que alguien, no sé si levantó la mano, profe, yo lo hice y es muy bueno. Sí, 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 me han comentado bastante sobre el Canva, yo por eso ya estoy averiguando sobre eso, me estoy informando, es más, estaba viendo tutoriales acerca del uso de Canva. Se va, se va a ver ya. Sí, 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 sí me han comentado, sí me han comentado. Ahora que empieza el colegio también voy a tener que usar eso, ¿no? Y también creo que para las clases virtuales, academia, es mucho más rápido. Bueno, ya, mira, en esta diapositiva, muchas gracias por el dato. Miren, aquí en esta diapositiva se ve tres imágenes. La de los reyes que fueron guillotinados, María Antonieta, ¿no? Esta es una pintura de María Antonieta, ¿ya?
En realidad dice que eran rubias, ¿ya? Era austriaca, pues imagínense, la familia Habsburgo, ¿no? Y esta es la imagen del rey, su esposo, el rey Borbón, Luis XVI. Ambos fueron guillotinados durante la Revolución. Y esta es una imagen eh, de la Bastilla. La Bastilla, por si acaso, era una fortaleza cárcel. Ya no existe, por si acaso, ¿ya? Estaba en París, ¿ya? Y durante la Revolución, los revolucionarios, el pueblo francés, la llegó a destruir. ¿Y por qué llegó a destruir, ¿no? La Bastilla? Porque la Bastilla simbólicamente representaba el poder absoluto y despótico de los monarcas, ¿ya? Entonces, derribar la Bastilla para el pueblo francés significaba, repito, simbólicamente, ¿ah? Destruir la Bastilla era como destruir el poder despótico, el despotismo de los monarcas, ¿no? Ahora, ¿y por qué se dice que la Bastilla representaba la tiranía y el despotismo de los reyes? Porque los reyes no toleraban críticas de los intelectuales, de los periodistas, no aceptaban críticas, ¿ya? Y es más, no existía la libertad de opinión, no existía la libertad de prensa. Ya existía la prensa en esa época, pero no la prensa radial, no la prensa televisiva, sino qué tipo de prensa existía en esa época. A ver, aquí Lucero dice, María Antonieta era muy joven cuando empezó a gobernar, creo. Sí, demasiado joven, creo que no tenía ni 20 años, ¿ya? Pero cuando lo guillotinaron ya creo que pasaba a los 20 o los 30, creo ya, ¿no? Bueno, ¿qué cosa les decía? ¿Qué les había preguntado? Bueno, en esa época ya existía la prensa escrita, pero no existía la tele, ni la radio, ¿no? Ni las redes, nada. Solo existía la prensa escrita, es decir, revistas y periódicos, que hasta ahora todavía existen los periódicos, ¿no? Se resisten a desaparecer, ¿eh? Bueno, pero ya existían las revistas y periódicos. Entonces, cuando un periodista en Francia, en la época del rey Luis XVI, intentaba criticar, cuestionar, ¿no? al rey por su mal gobierno, ¿qué cosa crees que hacía el rey de Francia? Inmediatamente lo silenciaba, ¿sabes cómo? Encerrándolo en la Bastilla. Y la Bastilla era una cárcel, una prisión, pero o sea, que nadie deseaba entrar ahí. ¿Por qué? Porque ahí tenían una muerte lenta. No eran pues como las prisiones que tenemos aquí en Lima, ¿no? Donde te dan tu desayunito, tu almuerzo y tu cena, ¿no? Y no te obligan a hacer nada. Te dan una litera, creo, una cama incluso, ¿no? Pero en la Bastilla, imagínate, te encadenaban, no te daban los alimentos que necesitabas, no te daban una cama, una litera. Pucha, o sea, prácticamente era una muerte lenta en la Bastilla. Entonces, cuando se lleva a cabo la revolución, el pueblo francés toma la Bastilla, pero no la tomaron con la finalidad de liberar a los presos, por si acaso. La tomaron con la finalidad de, primero, tomar la pólvora y las armas que había en la Bastilla, ¿ya? ¿Y por qué querían tomar las armas y la pólvora? Porque el rey había enviado un ejército desde Versalles para tener el control de la ciudad y para reprimir a los manifestantes. Entonces los manifestantes toman la Bastilla para defenderse también con armas, pues, ¿no? Y luego derriban la Bastilla. Ese acto, la toma de la Bastilla, es un acto simbólico y muchos la consideran como el inicio de la revolución, cuando se tomó la Bastilla. Y con decirte que la fecha, 14 de julio, cuando se tomó la Bastilla del año 1789, en la actualidad es una fecha nacional para Francia. El 14 de julio es el Día Nacional de Francia. Así como nosotros tenemos el 28 de julio, ¿ya? Que es el Día Nacional del Perú, porque esa fue la fecha en que San Martín proclamó la independencia. Ya, los franceses, su día nacional es el 14 de julio, cuando se llevó a cabo la toma de la Bastilla. ¿Me entienden? Y el cántico
¿ya?, de guerra de los revolucionarios es la Marsellesa, que hoy en día es el himno nacional de Francia. ¿Ves? Para que te des cuenta lo importante que fue para Francia su revolución, porque hasta ahora todavía Lucero dice su cumpleaños. 14 de julio, Lucero, ¿sí? Bueno, entonces tu cumpleaños es una fecha histórica, porque es la toma de la Bastilla, 14 de julio. Ahora es la fecha nacional de Francia. Cuando tú cumples años, los franceses también están cumpliendo años, porque es su día nacional. Lo celebran, por si acaso. Bueno, entonces, ahí te muestro tres imágenes, ¿ya? La imagen de los reyes y la de la toma de la Bastilla, ¿no?, que es considerado como una fecha nacional para Francia y el inicio de la revolución, por si acaso. Listo. Ahora te muestro otra diapositiva, las etapas de la revolución, ¿ya? ¿Por qué la revolución duró tantos años? Y aquí me falta una etapa, la etapa napoleónica, por si acaso. Pero esa etapa napoleónica se va a explicar aparte ya, ¿ya? Ahora, aquí solo te voy a explicar el proceso revolucionario en 10 años. Estalló en el año 1789, como ves aquí, y llega a su fin bueno, no llega a su fin, ¿ya? Pero en el año 1799, después de 10 años de revolución, Napoleón toma el poder en Francia mediante un golpe de Estado. La verdad es que Napoleón era un militar y de demócrata no tenía nada, ¿ya? No quiero decir que los militares no sean demócratas, ¿ya? Pero hay algo que caracteriza a los militares. Cuando es necesario utilizar la fuerza y la violencia, los militares lo hacen, porque están preparados para eso, ¿ya? Así es que Napoleón, como militar que era, ¿ya?, que controlaba ejércitos en Francia, tomó el poder mediante el uso de la fuerza, dio un golpe de Estado y tomó el poder de Francia en el año 1799 y con él se inicia la era napoleónica, que es la continuación de la Revolución Francesa. Pero en esta diapositiva solo te voy a mostrar las dos primeras etapas. La primera etapa se llama monárquica. La segunda etapa se llama republicana. Y te voy a decir por qué, ¿ya? ¿Por qué se llama monárquica los primeros años de la revolución, etapa monárquica? ¿Y por qué la otra etapa se llama republicana? Y ojo aquí a lo que te voy a explicar. ¿Te acuerdas que al inicio de la clase te dije que el objetivo principal de la revolución no era guillotinar al rey, no era acabar con la vida de los reyes? Al fin y al cabo, los revolucionarios franceses no estaban en contra de la monarquía, ellos estaban en contra del sistema que defendía el rey Luis XVI. ¿Me entiende? Es decir, la revolución no era nada personal. No es que odiaban a sus reyes, ¿no?, y de pronto decidieron guillotinarlo. No, no era así, por si acaso, no te confundas, ¿ya? Pero de pronto van a decir, profe, ¿pero por qué lo guillotinaron? Lo odiaban a los reyes. Mira, había cierto rechazo a los reyes, pero no era tanto como para guillotinarlo. O sea, tú puedes estar en desacuerdo con otra persona, hasta con tu propio hermano o tus padres, ya. El hecho que estés en desacuerdo o sientas cierto rechazo no significa que lo vas a matar, pues. ¿Me entienden? Entonces, lo que quiero que entiendan es eso. La pregunta es, profe, un ratito, a ver, explique. Voy a explicar. ¿Qué tipo de monarquía, qué tipo de gobierno tenía Francia? Francia tenía un tipo de gobierno muy parecido al resto de los países de Europa. Tenían un gobierno monárquico. En un gobierno monárquico no hay presidentes, hay un rey. Ese rey no es elegido por el pueblo, sino que ese rey es rey porque pertenece a una familia real, los Borbones.
Y el rey asume el trono, pero por herencia, de manera hereditaria, ¿correcto? Pero el tipo de monarquía que existía en Francia era una monarquía absolutista. Una monarquía absolutista donde el rey tenía todo el poder en sus manos. No había otra institución que limitara el poder del rey. Era algo así como una dictadura, pero no se le llamaba dictadura, se le llamaba monarquía absolutista. El rey tiene todo el poder y no hay otro poder que pueda fiscalizar, vigilar o frenar al rey. ¿Me entiende? Y esa monarquía absolutista se había convertido en una monarquía despótica, despotismo. ¿Qué significa despotismo? Es cuando el monarca no solo tiene todo el poder, sino que tiene todo el poder incluso para hacerle daño a su población. Es decir, utiliza todo el poder ¿para qué? Para pisotear los derechos de sus súbditos. ¿Me entienden? Entonces, era una monarquía, era un despotismo, el despotismo monárquico. Entonces, cuando se lleva a cabo la revolución, los revolucionarios franceses querían cambiar el sistema, el modelo. No querían una monarquía despótica, querían una monarquía constitucional, querían una monarquía parlamentaria. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía constitucional parlamentaria y la monarquía absolutista? ¿Había una diferencia? Claro que sí. La monarquía constitucional, esa que quería José de San Martín para nuestro país, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Que José de San Martín proclamó la independencia y quiso instaurar en nuestro país una monarquía constitucional. ¿Sabes lo que es eso? Monarquía constitucional y su diferencia con la monarquía absolutista, ¿no? En una monarquía constitucional también hay un rey, pero la diferencia es que el rey no tiene todo el poder. No puede hacer lo que se le da su regalada gana. ¿Por qué? Porque hay otra institución que va a gobernar junto a él y que lo va a controlar y que va a limitar su poder. ¿Qué institución? El Parlamento. Y hay otra todavía. Hay una constitución que el rey tiene que obedecer, tiene que respetar. Por lo tanto, en una monarquía parlamentaria o constitucional, es una monarquía donde el rey es controlado, es fiscalizado, no puede hacer lo que se le da su regalada gana, tiene que hacerle caso al Parlamento, tiene que respetar lo que está escrito en la Constitución. Ese tipo de monarquía constitucional querían los franceses. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, ¿a qué llamamos etapa monárquica de la revolución? Llamamos etapa monárquica cuando estalla la revolución, el rey seguía siendo el monarca de Francia, Luis XVI. ¿Me entienden? A eso llamamos etapa monárquica. Francia entra en plena revolución, pero los revolucionarios siguen reconociendo a Luis XVI como su rey. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué lo reconocen como su rey? Lo reconocen porque Luis XVI, de miedo, ¿sabes lo que hizo? Acepta los cambios que están introduciendo los revolucionarios. ¿Qué cambios? A ver, elaboraron un documento titulado La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Elaboraron una constitución. Abolieron los privilegios de la nobleza y del clero. Esos cambios radicales los aceptó el rey. Y por eso los revolucionarios decían, Luis XVI, gracias a Dios, ha aceptado los cambios. Él va a seguir siendo nuestro rey, pero ya no un monarca absolutista, sino será un monarca constitucionalista. ¿Ves?
Ahora te das cuenta que la revolución no tenía como objetivo inicial guillotinar al rey. Prácticamente era como decirle al rey, oye, mira, yo soy un revolucionario y no tengo nada, no es nada personal contra la familia Borbón. Si la familia Borbón, la monarquía, acepta los cambios que estamos solicitando, exigiendo, entonces tú te vas a mantener como rey de Francia, siempre y cuando aceptes los cambios, siempre y cuando aceptes cambiar el sistema, el modelo político, el modelo económico, el social. Si tú aceptas ese cambio, vas a continuar como rey. Por eso se le llama etapa monárquica. Mira, desde que estalló la revolución 1789, miren hasta qué año el rey seguía siendo la máxima autoridad, hasta el año 1792. ¿Ya? Ahora ya te quedó claro por qué a esa primera etapa se le llama monárquica, ¿no? Porque ha estallado la revolución, pero el rey Luis XVI acepta la revolución y se mantiene en el trono de Francia. Claro que está un poco incómodo por todos los cambios, ¿no? Revolucionarios, pero sigue siendo el rey. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasó en el año 1792? ¿Por qué se dice que en el año 1792 llega a su fin esta primera etapa revolucionaria, la etapa monárquica? Vamos, ¿por qué crees? Porque se Vamos. creó la Constitución. No, la Constitución ya se había creado antes. Ya se había creado en la etapa monárquica la Constitución, ya era una monarquía constitucional. A ver, otra cosa. Ya existía la Constitución. Se elaboró durante la etapa monárquica. ¿Qué crees que pasó en el año 1792? Mira que es obvio, ¿eh? ¿Qué crees que ocurrió? Si terminó la etapa monárquica, ¿qué pasó en el año 1792 que puso fin a la etapa monárquica? Destituyen al rey. Los propios revolucionarios derrocan a Luis, como dice David. Lo destituyen. Ojo, no lo guillotinan, ¿ah? En el año 1792, lo guillotinan en el año 1793. Joaquín dice arrestaron a Luis XVI. Sí, pero ¿por qué crees que lo arrestaron? Si primero era su rey, ¿qué pasó? ¿Por qué de la noche a la mañana lo arrestan? Hay una razón por la cual lo arrestan y lo destituyen. Le dicen, oye, tú que eras nuestro rey, ya dejas de ser nuestro rey. Ahora vas a ser un ciudadano común y corriente. Te vamos a llamar Luis Capeto. Pero la pregunta es, ¿por qué lo arrestan? ¿Por qué lo destituyen? Si lo habían reconocido como rey, ¿qué pasó? Trató de escapar, dice Diana. Sí, es cierto. Pero cuando trató de escapar, intentó escapar, no lo destituyen. Le perdonaron la vida. Te voy a decir exactamente qué pasó, ¿ya? Corría rumores en plena revolución, ¿eh? Tú sabes que en todos los países corren rumores acerca de los reyes o los presidentes, ¿no? ¿Sabes cuál era el rumor que corría por esos años en Francia, en plena revolución? El rumor era que el rey y la reina estaban manteniendo correspondencia, comunicación. Correspondencia me refiero a través de cartas, pues, ¿no? Acuérdate que en esa época no habían celulares, teléfonos, redes, WhatsApp, nada. Si no, la comunicación hubiese sido, pero rapidísima, ¿no? Pero como no existían esas cosas en aquella época, la única forma de comunicarse con la gente que está en el exterior era mediante las cartas, las correspondencias. Entonces, corría el rumor, ¿ya? El chisme, por no decir otras cosas, ¿ya? Que el rey estaba manteniendo correspondencia con los reyes del exterior, con el rey de Austria y el de Prusia, ¿me entienden? Y con aquellos nobles franceses
que habían huido de Francia cuando estalló la revolución. Entonces, ¿y qué cosa decía esas correspondencias? El rumor, el chisme decía que el rey estaba tratando de solicitar ayuda militar del exterior. Es decir, el rey estaba solicitando ayuda militar a los reyes de Austria y Prusia. ¿Para qué? Para que invadan Francia, acaben con la revolución y repongan en el trono absolutista al rey. Ese era el rumor que corría. Imagínate que los franceses decían, oye, el rey parece que está solicitando ayuda militar del exterior. Quieren que nos invadan militarmente y acabar con la revolución y con los cambios que estamos logrando. Ante ese rumor, la gente quería pruebas. Pruebas, sí, pruebas. O sea, tú no te puedes guiar por chismes, ¿no? Por rumores. Si hay chismes, dice, entonces hay que encontrar las pruebas para que deje de ser rumor. Y así allanan el domicilio del rey. ¿Me entiende? Allanar, ¿sabes lo que es, no? Entrar a la fuerza al domicilio del rey. Y cuando entran al domicilio del rey, encuentran las pruebas, las cartas, las correspondencias. Y ahí es donde la gente se decepciona, pues no dice, mira, hasta que este rey le hemos perdonado la vida, ha intentado huir, le hemos dicho que él iba a seguir siendo nuestro rey, pero parece que no le gusta la revolución. Y encima, mira, está incitando a los ejércitos del exterior a invadir nuestro país. ¿Cómo se llama eso? Cuando una autoridad de tu propio país pide al exterior a invadirnos. ¿Cómo lo consideras tú eso? ¿Traición? Traición, pues claro, lo acusan de traición. Nos está traicionando, dice el rey. Está traicionando no solo al pueblo, a la patria, a la nación, a la revolución. Por eso lo arrestan al rey y por eso lo destituyen. Con la destitución del rey llega a su fin la etapa monárquica. ¿Por qué? Porque Francia ya no tiene rey. Está arrestado el rey. Lo han arrestado, lo han destituido. Entonces, ¿qué se inicia? La etapa republicana. ¿Qué cosa es una república? Como la del Perú, por ejemplo. Perú es una república, tiene un gobierno republicano. En una república, ¿hay rey? ¿Sí o no? No hay rey, pues. No. No, no hay rey. Entonces, la llaman etapa republicana a esa etapa de la revolución porque ya el rey ha sido arrestado, ha sido destituido por traición a la patria. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes van a gobernar si ya no es el rey? Ahora mira aquí, por favor. Va a gobernar una asamblea, algo así como una especie de parlamento, elegido por el pueblo, cuyos diputados eran elegidos por el pueblo. Entonces, esta asamblea se llama o se llamaba la Convención Nacional. Y esa asamblea tenía unos diputados radicales llamados jacobinos. Y esos diputados, por si acaso, eran republicanos. ¿Qué significa ser republicano y no monarquista? Que quieren un modelo republicano, no la monarquía. ¿Y saben cuál fue lo peor, ya, de estos jacobinos? Que querían guillotinar al rey. No estaban contentos con tenerlo preso, sino quieren darle muerte al rey. Son radicales. ¿Y por qué quieren darle muerte al rey? Porque cree que los reyes de Europa, sus amigos los reyes de Europa, Austria, el rey de Prusia, van a entrar de todas maneras a Francia para rescatar a ese rey y reponerlo en el trono. Eso es lo que pensaban los jacobinos. Y por eso deciden guillotinar al rey. ¿Ves? Bajo la acusación de traición a la patria. Así es que al rey lo guillotinan durante la etapa republicana. Le cortan la cabeza por decisión de la Convención Nacional y sobre todo por decisión de los jacobinos. Lo asesinan en el año 1793.
¿correcto? Primero lo destituyen y al año siguiente lo guillotinan. ¿Te das cuenta? Entonces si te preguntan, ¿cuál es la etapa más radical de la revolución? ¿Monárquica o republicana? ¿Cuál de esas dos etapas tú considerarías como la más radical, violenta y sangrienta de la revolución? La republicana, correcto. ¿Por qué? Porque ahí aparecen unos radicales llamados los jacobinos. Y los jacobinos le dieron muerte al rey. Y no solo al rey, empiezan a guillotinar a todos aquellos franceses que simpatizaban con el rey, bajo la acusación de traición. Ah, ¿estás con el rey? Entonces estás en contra de la revolución. Eres un traidor. Guillotina, decía. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes por qué otra razón la etapa republicana es la etapa más violenta y radical? Porque cuando guillotinan al rey, cuando le dan muerte al rey, ¿qué cosa te dije? ¿Qué te conté? Que los reyes de Europa se asustaron y forman una coalición y le declaran la guerra a Francia. Quieren invadir Francia para acabar con la revolución y restaurar el antiguo orden. Es decir, hay que reponer en el trono a los Borbones, pero ya no a Luis XVI, sino al hermano llamado Luis XVIII. ¿Ves? Entonces, el problema en Europa era que había gente que estaba en contra de la revolución, que eran los reyes de Europa, y había gente que estaba a favor de la revolución, que era el pueblo francés, que había acabado con la vida de su propio rey. ¿Ves? Ese era el problema, los que están en contra, los que están a favor. Los que quieren propagar la revolución por toda Europa, el pueblo francés, y los que quieren detener la revolución y acabar con la revolución. Por eso le declaran la guerra a Francia, la Francia revolucionaria. Pero, ¿por qué va a ser difícil invadir Francia? Ya te dije por qué. Porque el ejército francés revolucionario tiene a un genio de la guerra, tiene un gran estratega, un tipo que había leído todo lo concerniente a estrategias de guerra. Napoleón, pues Napoleón leyó las estrategias de Julio César, de Alejandro Magno, del arte de la guerra. ¿Quién escribió el arte de la guerra? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue ese chino? Sun Tzu. Así es, todos esos libros los leyó Napoleón Bonaparte. Por eso el tipo dice que era un genio de la guerra. No pudieron invadir Francia porque Francia estaba protegida por Napoleón. Así se inician las guerras en toda Europa. Y Napoleón termina invadiendo pues gran parte de Europa. Y luego toma el poder y se inicia la era napoleónica. Bueno, entonces ya te quedó claro por qué existe una etapa monárquica y una etapa republicana, ¿correcto? Ya. Ahora empecemos con la etapa, perdón, por las causas de la revolución, ¿ya? En esta diapositiva, que voy a luego compartirla, tienes el concepto de la revolución, o sea, quiénes llevaron a cabo la revolución, y las causas, es decir, el por qué estalló la revolución. No me voy a tardar mucho aquí, ¿ya? Porque sé que, que tengo que explicar el desarrollo, ¿ya? Porque es amplio, por si acaso, ya esto del desarrollo. Una vez que termine de explicar esto del desarrollo, me van a dar, por favor, solo unos 30 segundos o un minutito para ir a los servicios higiénicos y traerme un poquito de agua, ¿ya? Y les pido que ustedes también traten de hacer lo mismo, ¿ya? Mira, voy a empezar con el concepto. La Revolución Francesa no estalló de manera espontánea. O sea, no es que de un momento a otro, ¿no? Un 14 de julio el pueblo francés, cansado de su rey o de la explotación o de la crisis, se fueron a las calles a llevar a cabo la revolución. No, ninguna revolución, ninguna guerra estalla de manera espontánea, de un momento a otro. Algo tiene que haber ocurrido para que la guerra estalle o para que la revolución se inicie. Te explico rápido, ¿ya?
así rapidísimo para que puedas entender el problema. Primero te voy a decir quiénes llevaron a cabo la revolución. Quienes van a dirigir la revolución no era el campesino pobre de Francia, ¿correcto? O el campesino sin tierras de Francia. No era el mercader pobre de París. No. Quienes van a dirigir la revolución va a ser gente preparada, gente que tenía estudios, gente que había estudiado leyes, ¿me entienden? Profesionales, pertenecían a la clase media, se les llamaba burguesía, ¿me entienden? La burguesía, pero ellos, al igual que el campesino pobre o sin tierras y el mercader sin empleo de París, pertenecían a un mismo grupo o estamento social. Se le llamaba el Estado llano. Pero el burgués sí tenía educación, sí tenía cierta estabilidad económica. Entonces la pregunta es, profe, ¿por qué llevó a cabo entonces, por qué dirigen la revolución los burgueses? Si ya tenían educación, tenían cierta estabilidad económica. Porque los burgueses no tenían privilegios y estaban obligados a pagar una serie de impuestos para mantener al clero y la nobleza y a los reyes. Pero estos burgueses van a estar influenciados por las ideas ilustradas. No sé quién colocó aquí ilustración, si no me equivoco, ya hace ya me pasé, creo, no sé. Alguien colocó ahí ilustración, ¿ya? Bueno, estaban influenciados de las ideas ilustradas. ¿Quiénes eran los ilustrados? Los ilustrados eran intelectuales, filósofos que querían cambiar el mundo. Cuando te digo que querían cambiar el mundo, querían cambiar el sistema. Por ejemplo, en vez de una monarquía absolutista, querían una monarquía constitucional. En vez de una monarquía, de una economía mercantilista, querían una economía de libre mercado, mucho más abierta, ¿ya? En vez de una sociedad estamental donde algunos tenían privilegios, los ilustrados querían una sociedad mucho más libre, abierta, donde todos los hombres sean iguales ante la ley, donde no existan privilegios para nadie, donde todos tengan los mismos derechos y obligaciones. Eso es lo que querían los ilustrados, ¿me entienden? Y por eso los ilustrados, que eran intelectuales, hicieron una serie de propuestas. ¿Cómo logramos acabar con el despotismo de los reyes? Ah, hay que hacer la separación de poderes. Lo propuso Montesquieu. El poder está en manos del pueblo, la soberanía popular. ¿Sabes quién lo dijo? Rousseau, era otro ilustrado. ¿Sabes quién propuso una economía libre y abierta, una economía de libre mercado, donde ningún empresario tenga preferencias del rey? Lo propuso Adam Smith. Libre mercado, decía. ¿Ven? Esos eran los ilustrados. Y los hombres que llevaron a cabo la Revolución Francesa estaban influenciados, ¿ya? Convencidos de esas ideas. Por eso se dice que la Revolución Francesa fue dirigida por la burguesía ilustrada, liberal de Francia. Querían la libertad de prensa, querían la libertad de opinión, la libertad de credo, una serie de libertades. Por eso se dice que la Ilustración, que inspiró a los revolucionarios franceses, la Ilustración va a dar origen a la ideología liberal. El liberalismo nace con la Ilustración. Por lo tanto, la Revolución Francesa es considerada como una revolución burguesa liberal, porque fue llevada a cabo por la burguesía liberal. Ahora te voy a explicar rápido por qué estalló la revolución. ¿Qué problemas habían en Francia? A ver, 1756. ¿En qué año te dije que estalló la revolución? Está aquí, mira, 1789.
Vamos a retroceder hasta el año 1756. 30 años. Vamos a retroceder, ¿ya? Porque te dije que las revoluciones no van a estallar de la noche a la mañana. Algo tuvo que haber ocurrido en Francia para que la gente, los burgueses ilustrados, cansados de la situación, lleven a cabo la revolución. Desde el año 1756, Francia se había involucrado en varias guerras. En la Guerra de los 7 años contra Inglaterra, la perdió. Luego, la Guerra de las 13 colonias norteamericanas, cuando Norteamérica le declaró la guerra a Gran Bretaña para proclamar su independencia. Francia se involucró en esa guerra, apoyando ¿a quiénes? ¿A los norteamericanos o a los ingleses? ¿A qué bando apoyó Francia? Al norteamericano. A los norteamericanos. ¿Por qué apoya a Norteamérica y no a Inglaterra? Porque Inglaterra era enemiga de Francia. Porque Inglaterra le había ganado ya a Francia la guerra de los 7 años. Y por eso Francia participa en la guerra norteamericana. Participar en esas dos guerras, mira lo que le va a generar a Francia: deudas. Le va a generar deudas. Y mire aquí lo que te voy a explicar. Causas económicas de la revolución. Mira, causas económicas. ¿Qué dice aquí? Crisis fiscal. ¿Qué cosa es una crisis fiscal? No te confundas con la crisis económica. En una crisis económica que perjudica a la población, una crisis económica es provocada por la escasez de alimento, el alza de precios, que la llamamos inflación o hiperinflación, ¿no? O desempleo. La gente no tiene empleo, los productos están caros, hay escasez de alimentos. Eso es crisis económica. La moneda se devalúa, todo eso genera crisis económica. Pero ¿qué cosa es una crisis fiscal? Una crisis fiscal es cuando el gobierno, el Estado francés, no tiene dinero para financiar sus gastos corrientes. ¿Qué cosas son gastos corrientes de un Estado, de un gobierno? Hay que pagar al ejército, hay que pagar a la guardia, hay que pagar a los ministros, hay que pagar a los funcionarios del Estado francés, hay que mantener a la corte de Versalles donde vive el rey. ¿Ves? Esos son gastos corrientes. La crisis fiscal es cuando el Estado no tenía dinero. ¿Y por qué no tenía dinero el gobierno francés? Porque se había endeudado producto de la guerra, gastos de guerra. Miren cuánto representaba del presupuesto los gastos de guerra, la escuadra y la diplomacia. El 25%. ¿Estás viendo, no? Sí se ve, ¿no? ¿Se está viendo, jóvenes? Porque estoy haciendo... Sí, profe. Ya. Sí, Ahora, profe. mira cuánto representaba del presupuesto de Francia la deuda externa. 50%. Es decir, ¿cuánto crees que se le iba en porcentaje, ¿no?, del presupuesto en pagar deuda y financiar guerra? El 75%. ¿Cuánto generaba los gastos de la corte de Versalles? Es decir, ¿qué porcentaje del presupuesto de Francia representaba los gastos excesivos de la reina? Solo el 6%. ¿Te das cuenta? Por esa razón, Francia padecía una crisis fiscal. El principal problema de Francia era la crisis fiscal. El gobierno francés no tenía plata, no tenía dinero. ¿Y sabes qué medidas tomaban los reyes de Francia para superar la crisis fiscal? Hay que elevar y crear los impuestos, nuevos impuestos, decían. Uy, se me fue mi diapositiva nuevamente. Pero igual, voy explicando, ¿ya? Jessica dice aquí, y le echaron más la culpa a María Antonieta y sus fiestas de excesos.
Sí, Jessica, eso es cierto. Le echaron la culpa, pero como te puedes dar cuenta en las estadísticas que te he mostrado, la verdad es que María Antonieta no se gastaba todo el dinero. Era lo mínimo, 6%. Entonces, la verdad, ¿quién fue el responsable de que existe una crisis fiscal? El rey. ¿Por qué? Porque el rey había tomado la decisión de participar en guerras. Las guerras eran lo que se llevaba todo, ¿me entienden? Bueno, Linder dice a diferencia del rey, la verdad es que existe una leyenda, ¿ya? A ver, aquí voy a presentar nuevamente mi diapositiva que desapareció, ¿ya? Oye, qué rápido pasa el tiempo. Mira, estaba tratando de explicar, me falta el desarrollo, pero lo voy a explicar rápido. Ahora sí. Ya miren, jóvenes, estaba tratando de explicar las causas y creo que voy a tener que avanzar, ¿ya? ¿Ya? Bueno, jóvenes, para terminar con esto de las causas. Mira, la verdad es que el principal problema era la crisis fiscal y la crisis fiscal era producto de, del rey. ¿Por qué? Porque había tomado unas decisiones erradas. ¿Por qué digo erradas? Porque había decidido participar en guerras cuando no debió hacerlo. Y participar en guerras le va a generar deuda, porque se endeudaban con otros bancos para financiar esas guerras. Entonces, las deudas y los gastos de guerra terminaron ahorcando el arca fiscal, las finanzas del Estado francés. Y los gastos de la reina María Antonieta y del rey Luis XVI en la corte de Versalles, la verdad que era insignificante. Y sin embargo, le echaron la culpa a la reina, ¿no? De que era la reina, ¿no? La que generaba todos estos gastos cuando no era así, por si acaso. Si la reina gastaba, pero gastaba lo mínimo, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿el problema cuál era aquí? Resolver la crisis fiscal. Y para resolver la crisis fiscal, entramos aquí, mira, etapa monárquica, ¿ya? Mira, te lo voy a explicar de forma simple, ¿ya? Para que entiendas, todos podamos entender. ¿Sabes lo que hizo el rey para superar la crisis fiscal? Dijo, tengo dos alternativas. La primera, puedo crear una serie de impuestos, pero esa medida que pueda tomar, crear impuestos, va a ser impopular. ¿Por qué impopular? Porque la gente no lo va a aceptar, ¿ya? Y la otra salida, es convocando una asamblea. ¿Qué asamblea? Una asamblea llamada los Estados Generales. ¿Qué tipo de asamblea es esta? Es una asamblea que va a estar representada por diputados del clero, la nobleza y el Estado llano. Es decir, va a ser como una asamblea que represente a todos, pero va a estar representado por diputados. Y estos diputados se van a encargar de decidir qué medidas tomar para superar la crisis fiscal. ¿Correcto? Mira, el rey convoca a la asamblea, inaugura la asamblea, luego se retira y les dice a todos los diputados, ustedes tienen la solución. Ustedes decidan qué hacer con Francia para superar la crisis fiscal. Y resulta que los diputados burgueses propusieron, para resolver la crisis, que todos debían pagar impuestos por igual. Esa propuesta de pagar impuestos por igual no le agradó al clero y la nobleza, porque ellos eran exonerados del pago de algunos impuestos porque tenían privilegios. Entonces, como no les agradó esa propuesta, los diputados del clero y la nobleza exigen votar. La propuesta está ahí, solo es cuestión de votar para decidir si se aprueba o no se aprueba esa propuesta. Si estamos a favor o estamos en contra. Y resulta que el clero y la nobleza deciden, mira, hacer una propuesta de votación.
el voto tiene que ser por estado, por bancada. Es decir, por todos los diputados del clero solo va a valer un voto. Por todos los diputados de la nobleza va a valer un voto. Y por todos los diputados del Estado llano va a valer un voto. Estado llano era el pueblo, ¿ya? Y ahí estaba la burguesía. A los burgueses no les agradó la propuesta, porque van a decir que mediante ese modelo y sistema de votación van a ganar el clero y la nobleza, y van a ser 2 votos contra 1. ¿Qué tipo de voto van a proponer los del Estado llano? El voto por cabeza, el voto individual. Y el clero y la nobleza no estuvo de acuerdo. Y así se la pasaron discutiendo de cómo debían votar, si debía ser el voto por estado o el voto por cabeza, si debía ser el voto por bancada o el voto individual. El rey se cansó de tanta discusión de cómo votar y el rey les dijo, mira, yo no los he llamado aquí para que discuten cómo votar, yo los he llamado aquí para que sepan y decidan qué hacer para acabar con la crisis fiscal. Así es que, ¿sabes lo que hizo el rey? Disolvió la asamblea. La disolvió. Ahora mira otra diapositiva. Al disolver la asamblea, los diputados que representaban al pueblo no se quisieron ir de la asamblea, de la sala de sesiones. Y como no quisieron irse, porque ellos querían continuar, los diputados burgueses se reunieron en la sala del juego de la pelota, que era una sala distinta a la sala de sesiones, ¿ya? En esa sala del juego de la pelota, como habían sido expulsados de la sala de sesiones, ahí se reúnen todos los diputados del pueblo, ¿ya? Y hacen un juramento importante. ¿Sabes qué juramento van a hacer en la sala del juego de la pelota? Van a hacer el juramento de no separarse hasta redactar la primera constitución para Francia, que contengan todos los derechos del pueblo francés. ¿Me entienden? Jessica me dice la tenían en la mira porque no era de Francia. Ah, te refieres a María Antonieta, ¿no? Sí, sí es cierto. De una u otra manera la rechazaban porque era austriaca. Bueno, regresemos al juramento del juego de la pelota. Entonces, ¿por qué es importante la Asamblea Nacional y el juramento de la sala del juego de la pelota? Porque en ese juramento, en esa sala, los diputados tomaron la decisión de cambiar a Francia, de que los cambios se tenían que dar sí o sí, y que para eso debían redactar la Constitución. El rey Luis XVI, un poco desorientado, débil de carácter, convoca a la Asamblea Constituyente. El rey les dice, mira, si quieren elaborar la Constitución, está bien, van a elaborar la Constitución y para eso vamos a convocar una nueva asamblea. La llamaron Asamblea Constituyente. Y durante la Asamblea Constituyente se van a producir unos cambios radicales, pero muy radicales. Y todo empezó cuando el rey decide enviar a un ejército a París. Acuérdate que los reyes en esa época no vivían en París. ¿Dónde vivían? Vamos, ¿quién me responde rápido? Si no vivían en París, la capital de Francia, ¿dónde vivían los reyes? ¿En qué parte de Francia? Vivían a unos kilómetros de París. Correcto, Jessica, muy bien. Vivían en Versalles, donde hay un palacio, el Palacio de Versalles. Y Versalles no está en París, está a varios kilómetros de París. El Palacio de Gobierno del Perú está en Lima, está dentro de la ciudad de Lima. Pero Versalles no estaba dentro de París, estaba lejos, a varios kilómetros. ¿Por qué? Porque de repente estos reyes no querían mezclarse pues con la población, ¿no?
con los pobres de París, decían. Ellos vivían aparte, ¿no? Linder dice, ¿qué sentido tiene eso? Te acabo de decir, Linder, los reyes no se mezclaban con la población común y corriente, vivían aislados, vivían en un palacio enorme, Versalles, en un lugar lujoso, mucho lujo, mucha extravagancia. Si no me creen, googleen cómo es el Palacio de Versalles por dentro. Te vas a quedar sorprendido, ¿no? Así es que esa era la razón por la cual los reyes no vivían en París, vivían alejados en Versalles. Bueno, narcisista dice que era. Bueno, podríamos decir que sí. Bueno, lo cierto es que el rey cuando se entera que habían disturbios, manifestaciones y protestas en París, agarró y dijo, ¿saben qué? A sus guardias le dicen, háganse cargo de eso, les dice a sus guardias. Repriman a esos manifestantes, esos que se están quejando de la crisis, de los impuestos. Si tienen que disparar, disparen. O sea, el rey no dialogaba. El rey no era capaz de dialogar con los manifestantes y decirles, oye, por qué protestan? Ya, voy a escucharlos ya y voy a atender sus reclamos. No, el rey, como decimos ahora, metía bala a los manifestantes. Así, directamente. No nos escuchen. Y por eso los manifestantes toman la Bastilla. ¿Para qué? Para tomar las armas y la pólvora y defenderse de la guardia que ha enviado el rey. Así se inicia la revolución violenta. Toman la Bastilla el 14 de julio, luego la Asamblea Constituyente emite unos cambios, unas reformas, unas resoluciones para introducir cambios en Francia de manera rápida e inmediata. ¿Qué hizo la Asamblea Constituyente? Abolió los privilegios de la nobleza, del clero, aprobó el documento conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se redactó la primera Constitución de Francia. Por eso se dice que la Asamblea Constituyente es la asamblea más importante, al menos, de la primera etapa de la revolución, llamada la etapa monárquica. ¿Ya? Por eso es importante, mira, la Asamblea Constituyente. Y el rey, mira, debido al temor, ¿no? No solo por su vida, sino por la de su familia. ¿Por qué? Porque sabe que París está controlada por los revolucionarios. ¿Saben lo que hacen los revolucionarios? Se dirigen a Versalles, ¿ya? Y llevan a la fuerza a los reyes a París. O sea que no se fueron a Versalles a asesinar al rey, ¿ya? Se fueron a exigirle al rey, oye, ¿tú qué haces aquí en Versalles? No sabes nada de la situación que estamos padeciendo en París. En París hay escasez, hambre, desempleo, y encima nos obligan a pagar impuestos elevadísimos. Entonces, ¿sabes lo que le dicen al rey? Tú te tienes que trasladar con tu mujercita a París. ¿Por qué a París? Para que sepas cómo se vive en París, para que sepas la realidad, la triste realidad del pueblo de París, ¿no? A ver si con eso cambias un poco, le dice, ¿no? Ver para creer, tienes que ver, ¿no? Cómo vive la gente de París, los pobres de París. París en esa época, por si acaso, no era como la París de ahora, te digo, ¿eh? La París de esa época, hoy en día viajas a París, pues todo es hermosísimo en París, ¿no? ¿Han visto ustedes la película El perfume? Vean, porque ahí retratan un poco, ¿han visto? Sí, Vean, ya, vean ahí por qué, porque en esa película El perfume retratan un poco cómo era la París de esa época. Te vas a dar cuenta que no era una ciudad pues lujosa, limpia, ¿no? No era así. Ahora se ha cambiado, ya pues París es una de las ciudades más visitadas del planeta, ¿no? Pero
En esa época, o sea que vean la película y te vas a dar cuenta cómo era París, más o menos. Ahí la recrean un poco cómo era, ¿no? Bueno, una ciudad sucia, de pobres, de mendigos, de escasez, te vas a dar cuenta ella, ¿no? Dice, de hecho el rey era bastante apático, hasta con su esposa María Antonieta. Bueno, sí, probablemente. No tenía muñeca política, o sea, no sabía manejar la situación. Parece que no tenía mucha experiencia, ¿ya? Bueno, jóvenes, les sigo explicando. Trasladan a París a los reyes y el rey, pues, cuando llega a París, observa que la ciudad está controlada por los revolucionarios. Y como es natural, el rey teme por su vida, cree que le pueden hacer daño. Pero para eso existe una Guardia Nacional que protege al rey. Pero aún así el rey dice, oye, esta guardia la verdad es que no nos puede garantizar nuestra seguridad. ¿Qué cosa intenta hacer el rey? Intenta huir de Francia. Pero para su mala suerte, claro, Linder dice que el pueblo es más grande. Claro, pues, o sea, tiene temor del pueblo el rey. Entonces resulta que intenta huir, intenta escapar de Francia, pero fracasó. ¿Por qué? Porque lo reconocen al intentar cruzar la frontera. Lo regresan a París, los guardias que lo capturan. Y la Asamblea Constituyente le dio una oportunidad, le dice, mira, a ti te podemos destituir por haber intentado huir del país. Un rey no abandona a su pueblo y tú has intentado hacerlo. Así que te vamos a perdonar la vida, pero con una condición. Entonces, ¿qué condición le van a poner al rey para perdonar la vida? Le dicen, acabamos de aprobar y elaborar y determinar la redacción de la Constitución. Lo que tiene que hacer el rey es aprobarla. Tienes que aprobar la Constitución. El rey aprobó la Constitución y por eso Francia se convierte en una monarquía constitucional. Se disuelve la Asamblea Constituyente y se convoca una nueva, la Asamblea Legislativa. Durante la Asamblea Legislativa te dije, ¿no? Que empieza a correr el rumor en la población de que el rey estaba a punto de traicionar al pueblo francés y a la revolución. ¿De qué manera? Ordenando a los ejércitos del exterior a invadir Francia. Pero para poder tener pruebas de este rumor que corría por todo París, asaltaron el domicilio del rey en París, las Tullerías, y ahí encontraron las pruebas, las correspondencias. Y al encontrar las pruebas, las correspondencias, ¿no?, del rey con el exterior, se produjo la destitución del rey. Me parece que alguien quería participar. Aileen, creo que tu micrófono está encendido. ¿Querías preguntar algo? Ah, no, ya lo apagó. Bueno, entonces, durante la Asamblea Legislativa se produjo el arresto del rey y la destitución. Destituyen al rey. Con la destitución del rey durante la Asamblea Legislativa termina la etapa monárquica y empieza la etapa republicana. Es la etapa más difícil y sangrienta de la revolución, ¿correcto? ¿Por qué se llama etapa republicana? Porque el rey ha sido destituido. Ya no existe la monarquía en Francia, ¿ya? El rey está arrestado, está encarcelado por traición a la patria. Y así se convoca una nueva asamblea, la Asamblea de la Convención Nacional. ¿Me dan un minutito, por favor? ¿Ya? Un minutito, nada más. Y te respondo, Linder, apenas regrese de los servicios higiénicos, ¿ya? Quiero traerme un poco también de agua, ¿ya? Por favor, un ratito.
Listo, jóvenes, muchas gracias por la espera, ¿ya? Miren que ya estamos a punto estamos a poco de terminar ya la clase, porque entro ya a la etapa republicana, ¿ya? Creo que vamos a terminar con la era napoleónica, vamos a llegar hasta ahí, ¿ya? Pero esta etapa es la etapa más radical, les dije, de la revolución. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta acerca del tema? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Todo claro. Ujú. Profe, hay manos levantadas, me parece. Ah, a ver, gracias, gracias. No había. Dime, Nancy. Luego Miguel Adriano. Te escucho, a ver, Nancy. O ya, a ver, voy a abrir filas aquí. Nancy y Miguel Adriano querían preguntar. Vámonos, escucho, Miguel o Nancy. Profe, quería preguntarle, había dicho que los franceses seguían la idea de la ilustración Sí, es cierto. y ¿eso quiere decir que crean en un mercado autorregulado como lo propuso Adam Smith o no se fueron mucho por eso? A ver, sí, pero acuérdate que en Francia también había otra escuela económica aparte de la planteada por Adam Smith, porque Adam Smith era un escocés, representaba a la escuela británica, por decirlo así. Y había otra escuela económica en Francia llamado fisiocracia, que consideraba que el Estado no debía intervenir en la regulación de los precios de los productos, que el Estado no debería tener mucha intervención en las actividades económicas, pero sí consideraban que el Estado, el gobierno, debía garantizar la paz, seguridad en un país para el buen desenvolvimiento de las actividades económicas. O sea, nunca va a haber un mercado libre en un país con guerra. Entonces, para que exista un mercado libre se necesita paz y orden, y el Estado debe encargarse de velar por eso. Ah, y sobre todo, el respeto a la propiedad privada. Si no existe el respeto a la propiedad privada, es difícil que exista un mercado regulado y libre. Así es que los ilustrados estaban a favor de eso. Espero que te... A ver, dime, Nancy, ¿querías preguntar algo o ya te escucho por si acaso? O ya no, ya. Bueno, parece que Nancy se fue a tomar desayuno, creo. A ver. Jóvenes, entonces vamos a continuar con esta parte, ¿ya? De la etapa republicana. Linder dice, ¿no lo mandaron a la guillotina, profe? A ver, en la Asamblea Legislativa, aquí estoy retrocediendo, no le enviaron a la guillotina, solo lo destituyen y lo arrestan. ¿Me entienden? O sea, destituir y arrestar, encerrarlo en prisión, no significa que tener que guillotinarlo. Entonces, la Asamblea Legislativa no tomó esa decisión. La Asamblea Legislativa tomó la decisión de destituir y arrestarlo por traición a la patria. Pero luego vino otra asamblea que va a dar inicio a la etapa republicana, es la Asamblea de la Convención Nacional. La Convención Nacional prácticamente estaba dirigido por girondinos y jacobinos, que eran dos posturas políticas que de una u otra manera estaban de acuerdo con la República, es decir, no estaban de acuerdo con un gobierno monárquico. Pero vino ahí la postura radical de los jacobinos. ¿Cuál era la postura radical? Darle muerte al rey, pero sentenciar a muerte al rey no era cosa fácil. Se tenía que decidir en la Asamblea de la Convención Nacional. Ah, ya, no te preocupes, Nancy, recién leo tu mensaje. Ya, entonces, enviar a la guillotina al rey no era una cuestión de que decida el pueblo o una persona. Lo tenían que decidir los diputados de la Asamblea de la Convención Nacional. ¿Me entienden? Porque ellos de una u otra manera representaban a la población. Ya. Bueno, entonces, la Asamblea, los diputados de la Asamblea de la Convención Nacional deciden el futuro del rey mediante votación.
Y miren cuántos votaron a favor. O sea, cuando digo a favor, es decir, ¿cuántos le declaran culpable al rey? 362 diputados de esta asamblea encontraron culpable al rey, es decir, la guillotina. 288 diputados votan en contra de la guillotina, es decir, lo encuentran culpable, pero no como para enviarlo a la guillotina, ¿no? Es decir, que intentan salvarlo. Y 72 diputados se abstuvieron, es decir, ni en contra ni a favor. Deciden no votar, desaparecer, ¿no? Los tibios. En cambio, 362 votaron en contra del rey, lo encontraron culpable. Entonces, como te puedes dar cuenta, por una mínima diferencia, la Asamblea de la Convención Nacional condena la guillotina. Y esta fue la frase, ¿no? O el mensaje del rey cuando estaba a punto de ser enviado a la guillotina. Miren lo que dijo. Muere inocente. Se declaró inocente, no sé cómo que... ¿Se acuerdan qué presidente dijo soy inocente? Bueno, el rey pronunció un discurso algo parecido, ¿ya? Dijo, muero inocente de todos los crímenes atribuidos a mi cargo. Perdono a los que han ocasionado mi muerte y rezo a Dios para que la sangre que van a derramar nunca caiga sobre Francia. Es decir, maldijo incluso a su pueblo, ¿no? Esto es decir, rezo a Dios para que la sangre que van a derramar nunca caiga sobre Francia. Y cayó sobre Francia. ¿Por qué? Porque se desataron guerras. Porque la muerte del rey no puso fin a la revolución. Al contrario, va a dar inicio a una etapa mucho más violenta y sangrienta en el proceso revolucionario. Esta fue la peor etapa de la revolución. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, gran parte de la población francesa estuvo en contra de la muerte de su propio rey. ¿Podrás creer que hubo campesinos franceses que estaban con el rey y que nunca le perdonaron la vida a los jacobinos que tomaron la decisión radical de enviarlo a la guillotina? Sí, las provincias de Francia estuvieron en contra y por eso le declaran la guerra a París, ¿me entienden? Y los revolucionarios que tenían el control de París. Por lo tanto, la muerte del rey, ¿qué tipo de guerra provocó? Una guerra civil, una guerra interna, como dicen algunos, entre aquellos que guillotinaron al rey contra aquellos que defendían al rey. O sea, para que te des cuenta que el rey tenía su gente, gente que lo apoyaba en el país. ¿Me entiendes? No todos estaban en contra del rey. Y la otra consecuencia, ¿sabes cuál fue? Que los monarcas de Europa, los amigos de Luis XVI, se organizan en una coalición militar y le declaran la guerra a la Francia revolucionaria. ¿Ves? O sea que la muerte del rey trajo como consecuencia la guerra, tanto interna como externa. ¿Te das cuenta? Esa es una de las consecuencias más importantes de la revolución, la guerra. ¿Ya? Y así empieza a gobernar un radical llamado Maximiliano Robespierre, un hombre que no solo estuvo de acuerdo con el guillotinamiento del rey Luis XVI, sino que era un hombre, ¿ya? Paranoico. ¿Por qué digo paranoico? Porque creía que lo iban a traicionar, siempre encontraba traidores, ¿ya? Él es el que ordenó guillotinar a todos aquellos franceses acusados de traición. Si no estaban con Robespierre, entonces estaban en contra de la revolución. Por eso a su gobierno se le conoce como el gobierno del terror, el terror rojo, porque envió a miles de franceses a la guillotina. ¿Te das cuenta? O sea que el rey Luis XVI no fue la única víctima.
Miles de franceses fueron víctimas de la Revolución Francesa. Hasta que los girondinos, que era la otra facción política de la Asamblea de la Convención, cansados del autoritarismo, ¿no? Y del gobierno del terror de Robespierre, ¿qué hacen los girondinos? Le dan un golpe de estado pues a Robespierre, ¿no? Lo capturan, lo arrestan, lo llevan a un juicio sumario y lo acusan. Imagínate, mira de qué lo van a acusar. No lo acusan de traición. ¿Sabes de qué lo acusan? De abuso de poder. O sea que el poder que se le ha encargado a Robespierre, pucha, que este lo ha traicionado. ¿Por qué? Porque lo ha utilizado ¿para qué? Para guillotinar a miles de franceses. Entonces, mediante esa acusación de abuso de poder, ¿qué hacen con Robespierre? Lo envían a la guillotina también. O sea, el hombre murió en su ley, ¿no? Aquel que gustaba usar la guillotina para sus enemigos, murió bajo la cuchilla de la guillotina también. Bueno, así llega a su fin la Convención Nacional y se establece un nuevo gobierno llamado el Directorio. Y en este gobierno del Directorio, y aquí vamos a terminar ya, aquí en el gobierno del Directorio era un gobierno corrupto, incapaz de resolver los problemas de Francia. ¿Qué problemas tenía Francia? Guerra civil, guerra con el exterior, escasez de alimentos, ¿no? Y a esto le tienes que agregar la corrupción de aquellos políticos del Directorio. Mientras que Napoleón Bonaparte con los ejércitos de Francia estaban en Italia peleando contra los austriacos y en Egipto peleando contra los ingleses. Después de esas dos campañas a Italia y Egipto que hicieron famosos a Napoleón, Napoleón regresa a Francia. Y cuando regresa a Francia, la burguesía, el ejército y algunos cuantos políticos deciden apoyar a Napoleón. ¿Para qué? Para que tome el poder y acabe con ese gobierno corrupto que no hacía nada para resolver los problemas, acabar con el Directorio. Por eso Napoleón, con el apoyo de la burguesía y el ejército, dio su famoso golpe de Estado, el 18 de Brumario. Cuando Napoleón toma el poder a la fuerza, se inicia una nueva etapa de la Revolución Francesa, la era napoleónica. ¿Y qué hizo Napoleón? Mira, inicia un gobierno llamado el Consulado. Durante ese gobierno, Napoleón resolvió todos los problemas de Francia, pero a punta de violencia. Napoleón Bonaparte era un gobernante autoritario. Sí tomó el poder mediante un golpe de Estado, pero mediante el uso de la fuerza y la violencia y la represión, puso fin a muchos problemas de Francia. Se dice que era lo que necesitaba Francia. ¿Me entienden? Un gobierno autoritario. A veces dicen, ¿no?, que es necesario un gobierno autoritario. ¿Para qué? Para poner fin a tantos problemas que no se puede resolver con la democracia. ¿Me entienden? Tú sabes que la democracia siempre otorga libertades, ¿no? En nombre del derecho y todo. Pero Napoleón no creía mucho en esas cosas. Decía, tenemos que resolver estos problemas, pero de manera autoritaria. Llegó a reprimir a todos sus opositores políticos, los encerró. Y por otro lado, firmó la paz con los países del exterior que estaban atacando a Francia. Firmó la paz con Inglaterra, con Austria, hasta con la Iglesia Católica que se había distanciado de Francia. Bueno, ya habrá oportunidad ya de explicarte la era napoleónica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dasha, creo que querías hacer una pregunta. El chinito de los Andes es Fujimori, dice. Fujimori de Francia. Bueno, ya. Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. ¿Alguno de ustedes tiene las preguntas, por favor, que me lo pueden enviar aquí por el chat?
Es que estoy tratando de buscar las preguntas y no la encuentro. A ver, me dan unos segunditos, ¿ya? A ver si las encuentro. Profe, como le enviamos las preguntas por el chat. Si la tienen descargada, sí, se los agradecería. Pero igual voy a buscar aquí en mi correo, ¿ya? Porque parece que no me ha llegado. Por fin encontré. De todas maneras, gracias, ¿ya? Voy a presentar, ¿ya? Voy a dejar de presentar esto y ahora presento las preguntas. Creo que pestaña mejor. Me dicen por favor si se puede ver, ¿ya? Porque estoy presentando aquí una pestaña. Ya está. ¿Se ve Se las ve muy preguntas? bonito. Sí, profesor. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, Ya. profe. La respuesta a la pregunta 119 es la letra, a ver, casa. Esa es la clave, ¿ya? La respuesta a la pregunta 120, estas son preguntas sobre la ilustración, por si acaso. Es, a ver, 120 es beso. 120 beso, ¿ya? La 121 es casa. 121 casa. La 122, avión. La 123, ¿cuál sería la clave aquí? ¿Alguien se anima a darme la clave? ¿Cuál era, digamos, el lema, el grito de los revolucionarios franceses? Es libertad, igualdad y fraternidad, o sea, beso, ¿ya? La 124, a ver aquí, este documento, Constitución Civil del Clero, ya. La 124, la clave es casa. La 125, la clave es enano. Y la clave, la pregunta 126, falta 127 y 28 todavía. 126, la clave es beso. La clave, la pregunta 127 es casa. Y la 128 es casa.
Listo, chicos. En este momento voy a colgar las diapositivas. Si me falta colgar algunas diapositivas, lo voy a hacer hoy por si acaso, junto con la Revolución Francesa, ¿ya? Bueno, gracias por su tiempo. Ha sido un gusto estar con ustedes y gracias. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Chao, cuídense. Gracias. Nos vemos. Ya, profesor, cuídese. Chao.